hay un, hay un conflicto en Guatemala, por ejemplo. En Guatemala hay muchos conflictos internos, bueno, internos no sería quizá la palabra adecuada, nacionales, que no prestamos atención e ignoramos. Como dije hace un momento, yo soy de San Marcos, una ciudad norte de Guatemala, fronteriza con México, que está en el altiplano guatemalteco. Y ahí hay un conflicto armado, básicamente, porque se usan armas, la verdad que sí, entre dos pueblos que se llama Ixchihuán y Tajumulco. Lo triste de esta situación es que mueren personas. Es por esa razón que me gustaría que pudiésemos prestar atención a los conflictos que nos rodean, que son más cercanos que Rusia y Ucrania. En mi caso, ahora mismo, pues yo sí que tengo que prestar atención a Rusia y a Ucrania, porque vivo aquí, estoy a un país de diferencia. Es decir, que si Putin decidiese meterse con Europa, solo se cruza Polonia y ya está aquí en Alemania. O se va por el otro lado, se salta República Checa y ya está aquí en Alemania. Entonces eso sería un problema realmente terrible, porque nos afectaría. Pero quiero regresar otra vez a Ixchihuán y Tajumulco. Fue muy triste para mí ver las noticias que había muerto un niño por culpa del conflicto. Pero no es la primera persona que muere, han muerto más personas en esta guerra, que no es una guerra internacional, vale, yo lo acepto, pero es una guerra nacional entre dos pueblos y nadie presta atención. Pienso entonces que debemos empezar a prestar atención y empezar a ver cómo se soluciona. Muchas veces se ha querido intervenir en el conflicto y las partes rehúsan a recibir la ayuda diplomática, por decirlo así, para la solución del conflicto que ellos tienen. Lo más triste que veo, y que no hay diferencia entre Rusia y Ucrania, Ixchihuán y Tajumulco, es que el conflicto es por tierras. Otra vez volvemos a la misma situación, un conflicto por tierras, conflicto por qué pueblo tiene más, qué pueblo tiene menos, qué pueblo tiene más poder, qué pueblo tiene menos poder, y así volvemos a estar en la misma situación estúpida de matar gente por tierras. El problema no es, bueno, sí, el problema es que muera gente, pero el problema más grande es que muera gente inocente, gente que no tiene nada que ver, ¿no? No lo veo justo por unas tierras, pero además es que da igual cuánta tierra es, da igual, honestamente, da igual como si es un país entero como Ucrania, o es unas pocas kilómetros como en Ixchihuán, Tajumulco, o una línea fronteriza. Da igual, guerra es guerra, muerte es muerte, estupidez es estupidez. Entonces pienso que no es justo seguir mandando gente a morir solo por la culpa de 2 o 3 idiotas. Entonces, bueno, ahí al fondo vamos a hacer zoom. Ahí apreciáis a ver esas 2 puntas. Eso es Constance. Qué guay. No estamos tan lejos, pero pareciera que estuviésemos cerca. Entonces, bueno, seguimos aquí el paseíto un poco más. Y eso, no podemos tolerar esa situación
asesinato. Básicamente es un asesinato. Así que estos son abejas. Ah, mira, estos son abejas. Así que lo que me gustaría que pudiésemos empezar todos es a tener conciencia de acabar con toda esta tontería ya. Es decir, que podríamos hacer un basta ya, ¿no? Un stop. No quiero más esto, no quiero más conflictos en mi vida. Es decir, voy a educar a mis hijos a amar a todos, a amar a la gente, porque lo dijo, ¿no? El gran maestro lo dijo cuando estuvo en la tierra. Dijo, amad a otros, amaros los unos a los otros. Pero parece que no hemos entendido bien el término y decimos armaros los unos a los otros. Da igual, Rusia, Ucrania, San Pedro, San Marcos, Chihuahua, Tajumulco, yo qué sé, Colombia tendrá lo suyo, Chile tendrá lo suyo, Estados Unidos tendrá lo suyo. Y no podemos permitir esta situación. Tenemos que acabar con ella ya, hoy mismo. Si hemos maleducado a nuestros hijos, a nuestros nietos, con esto tenemos que hablar con ellos, sentarnos y decirles, eso ha sido un error, lo siento. Ser humildes y reeducarles, traerles de nuevo al redil, por decirlo así, al buen camino, y acabar para siempre con eso. Así que esto es todo, amigos. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like. Si te gustó el vídeo, no olvides compartir. Sí, suscribir. Sí, comentar.